Desde Washington nos vamos directo a Israel. Ahí hoy viernes vamos a dialogar con el periodista que usted escucha y conoce aquí de cada mediodía, periodista del equipo de Can Col Israel. Me refiero a Jonathan Meta. Johnny, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miki. Espero que me escuches bien, me veas bien. Perfectamente, se te ve muy bien, diría alguien. ¿Qué nos cuenta en esta víspera de Shabbat, en esta semana tan intensa de Israel? Recién veía un reporte de un nuevo barco que ha sido impactado por los hutíes que continúan con lo suyo. Finalmente vi que el primer ministro Benjamin Netanyahu habla algo respecto del día después de esta guerra que se iniciara el 7 de octubre. Y bueno, frente sur, frente norte, frente interno, política, lo que usted quiera, yo atentísimo. Bueno, voy a coincidir con que fue una semana muy intensa. A ver, es verdad, los hutíes no solamente están muy activos en el Mar Rojo, sino que también vimos que tiraron misiles a Eilat. Esto fue en la mañana de ayer. Evidentemente, Estados Unidos encontró que un barco que venía de Irán con armamento para los hutíes, evidentemente, a ver, nadie lo dudaba, pero digo, los tentáculos de Irán están en todo lo que está sucediendo en Medio Oriente, y eso es muy importante entenderlo para entender cuáles deberían ser o cuáles pueden ser los pasos a seguir. A ver, yo ayer hablaba con alguien del ejército y me comentaba, yo le preguntaba qué va a pasar en el norte, que es la gran pregunta que todos tienen, ¿no? ¿Qué va a pasar con si es que va a haber una guerra en el norte o no? Y la respuesta de él fue, la suerte del sur es la suerte del norte. O sea, si es que se llegara a un acuerdo en los próximos días en el sur, en lo que es la guerra de Gaza, entonces muy probablemente se pueda estabilizar un poquito la región. Lo cierto es que ayer el gabinete de guerra votó a favor de mandar nuevamente a los a la comisión, a la comitiva, perdón, al Cairo para hablar de este acuerdo, de lo que llamamos el Acuerdo de París, para intentar liberar a los secuestrados, un acuerdo en el que jamás pareciera ser que aflojó un poco, pero en el medio de todo esto aparece el plan de Netanyahu por primera vez, hay que decir, de manera oficial, un plan sobre el día después en Gaza, que es un plan que básicamente lo que dice es que quiere agarrar a gente que haya ocupado puestos públicos en Gaza, pero que no estén afiliados a organizaciones que, o terroristas o que financian terrorismo, y que sean ellos los que se ocupen de la cuestión civil, la cuestión de seguridad a cargo de Israel. Un plan que la autoridad palestina no está contenta con eso, hay que decirlo. Es interesante porque de manera unilateral Netanyahu decide qué hacer con el territorio palestino cuando él anteayer había dicho de manera unilateral no vamos a aceptar que nos digan qué hacer a nosotros, ¿no? Este, pero digo, hay una ensalada de cosas que hay que ver, y esto te lo quiero decir, Miki, hasta dónde de toda esta ensalada, qué es condimento y qué es realmente verdura. Porque yo voy a decirlo así, o carne diría, porque yo voy a decir así, me parece que todo está muy centrado en lo que puede pasar en las negociaciones por los secuestrados. Si acepta el programa de lo que llamamos en la estructura de París, se va a terminar aceptando una estructura en la cual va a haber muchas fases y es muy probable que allí comience realmente el proceso a través del cual vamos a empezar a ver qué va a ser el día después de la Franja de Gaza. Y pareciera ser, yo esto lo comentaba en la radio, que todo indica que sí, que va a haber un acuerdo. Vimos que jamás no solamente dijo que se había bajado de algunas de sus exigencias, sino que también empezó a mostrar pruebas de que entraron medicamentos, jamás comunicó que Sinwar y Hanie, que son la persona que está dentro de Gaza y la persona que está fuera de Gaza, volvieron a comunicarse. Vemos señales que nos permiten entender, y esto me lo había dicho a mí alguien del Mossad hace unas semanas, me había dicho que yo lo comenté, que pareciera ser que jamás estaba estirando un poquito el tema del acuerdo para que empiece con el Ramadán, la tregua. Entonces, todo pareciera decir que esto va a pasar. Todo el resto, yo, y esto es una opinión personal, me arriesgo a decir que es más el condimento, lo cosmético, el día después va a ser algo que se va a trabajar durante la tregua y me parece que el plato fuerte está centrado en la tregua.
Doctor Meta, ha sido clarísimo, ¿eh? Como siempre digo, claro, difícil que los palestinos quieran un gobierno tutelado, que es lo que de alguna manera está planteando el gobierno de Israel en la Franja de Gaza, ¿no? Buscar algunos aliados de Israel, Israel manejando la seguridad, es casi un gobierno títere, como llaman en algunos lugares. No creo que sea un tema que justamente sea muy popular dentro de la Franja de Gaza, ni tampoco en otros sectores de la población palestina. Pero este es un tema y como usted dice, habrá que ver qué viene el día después. ¿Cómo está desde el punto de vista bélico el panorama? Se sabe que algunas tropas de, sobre todo reservistas, entiendo, han sido retirados de Gaza después de 4 meses y medio, pero claro, ahí está Rafiah sí, Rafiah no. Rafa, entramos en ese sector donde se entiende que hay muchos todavía de los integrantes del Hamas, incluso rehenes, con el peligro que significa tanto para los rehenes como la población civil, o vemos cómo terminamos de negociar, ¿no? Parece que es un poco la ecuación. Sí, también el punto de vista bélico a esta altura, creo yo que es parte del condimento de esta gran ensalada. Pero te lo voy a decir así. La guerra de Israel en Gaza tiene tres fases. La fase uno es la fase de, vamos a decirlo entre comillas, limpieza desde el aire con aviones. La fase 2 es la incursión masiva de tropas israelíes y la fase 3 es la incursión estratégica a ciertos lugares puntuales. En el norte estamos en la fase 3, en el centro estamos en la fase 2 y en el sur estamos en una fase 1 que tampoco empezó todavía y vimos ya algunas cuestiones de fase 3. Lo que quiero decir es lo que falta es la incursión completa. Ahora, ¿qué pasa? Hay una presión internacional muy grande para no entrar al cruce de Rafah. Lo cierto es que Netanyahu dijo en varios discursos que él ya ordenó al ejército activar en Rafah. Pero hablando con gente del ejército, lo que a mí me dicen es que Netanyahu lo que ordenó fue que le hagan un plan que todavía no fue aprobado, que el plan es lo siguiente, Miki. El plan es dónde vas a hacer, qué vas a hacer para mover a la gente, a los civiles que están en Rafa, y para dónde los vas a mover. Porque si los moves para el centro, tenés que sacar a las tropas de ahí que estaban entrando en una fase 2. Si los movés para el norte, como ya estabas en una fase 3, o sea, menos tropas, como vos dijiste, las reservas se fueron, y más incursiones estratégicas, le das la posibilidad de que jamás se rearme. Entonces, a nivel militar, también es muy complicada la entrada de Rafia. Aparentemente se presentaron dos proyectos ya. Estos dos proyectos, por lo que a mí me dicen, son la entrada, la derivación de la gente al centro y al norte, analizando en cada uno cuáles las consecuencias de esto. Pero una de las dos consecuencias de cualquiera de los dos proyectos es tener que traer de vuelta a muchos reservistas. Y eso podría tener un efecto, porque no nos tenemos que olvidar que lamentablemente esto es una cadena, ¿no? Está todo unido por eslabones. El efecto que eso puede tener en una economía israelí que está cada vez más complicada. En ese contexto todavía el gobierno no aprobó el plan de entrada a Rafah y yo insisto, creo que si siguen las negociaciones, probablemente no lo veamos. De todas formas, desde el ejército dicen que una vez que se apruebe, para que veamos el primer tanque en el cruce de Rafah van a pasar 2 o 3 semanas. Entonces, el Ramadán empieza el 11 de marzo, los tiempos me dan para pensar que si hubiera una tregua, no vamos a ver una entrada en Rafah. Puede agregarle el famoso supermartes del 5 de marzo, que es un tema por sí mismo, ¿no? Lo que pasa en los Estados Unidos, que aunque algunos políticos israelíes, viste, hagan oídos sordos, sigue teniendo una definición muy importante sobre todo lo que acontezca. Ve lo que es estar en Israel, como es este abogado, periodista, ahí, con la información precisa, hablando con los estrategas del ejército, con la gente del Mossad, bueno, hablando con, aquí se habla de otras cosas, ahí se habla de lo que se está viviendo la guerra. Un tema más que quiero incorporarte, esto que hemos escuchado y que suena muy bien, de población desplazada del sur que estaría volviendo lentamente a habitar las poblaciones que fueron en su momento abandonadas.
Eh, ahí hay un dilema muy grande. Y voy a contarte por qué. Y te lo voy a decir de esta forma porque fue muy simbólico, pero me parece que fue claro. Ayer, cuando el ejército anunció oficialmente que pueden empezar a volver las comunidades porque el lugar ya es seguro, en el mismo momento hubo una sirena en lo que se llama el Otef Asa, que es las zonas aledañas a la Franja de Gaza. Ahí hay un problema. Y este problema me parece que se da porque todavía Israel no tomó una decisión de qué es lo que quiere hacer, hasta dónde quiere llevar esto. Hay gente que tiene que volver, hay una pelea interna a nivel local en Israel de cuándo tienen que volver estas personas y te voy a contar, parece raro lo que te voy a decir, pero la historia es que muchos hoteles estaban reservados ya para Pesaj y entonces le están diciendo no podemos tener a toda esta gente acá. De todas formas, la gente no está contenta y quiere volver. Pasa que está pidiendo ciertas garantías. Les dieron por ahora hasta julio para poder quedarse algunos. Hasta Este, julio. hasta julio, exactamente. Les dieron hasta julio para poder quedarse. ¿A Pero si quiénes? vuelven Quiero ahora, preguntarte. A aquellos que fueron afectados de manera más directa, me imagino, el kibutz Nir Oz, digo, donde fueron las matanzas, no aquellos, por ejemplo, en Sderot y otros lugares donde, bueno, dijiste hubo una alarma. Vivir en esa región no ha significado hace muchos años vivir sin alarmas, es algo permanente, no es que es algo nuevo para aquel que ha vivido ahí. sí, primero tenés razón, toda la zona de Sderot, Ashkelon, esas zonas no están incluidas porque estamos hablando de las zonas más aledañas a la franja, las que envuelven la franja, que son esos kibutzim de los que nosotros venimos escuchando. Ujú. Hay que decir que aquellos que decían volver hoy van a recibir una ayuda económica importante, pero del otro lado, los familiares te dicen, no sabemos qué está pasando a nivel militar, eso no termina de quedar claro, y por otro lado, desde que empezó la guerra me dijiste no hay forma de volver al 6 de octubre y ahora me decís volvé que total hay cohetes de manera esporádica. Es un mensaje un poco contradictorio que demuestra que Israel tampoco tiene tan claro cómo ni cuándo va a terminar esta guerra. Y ahí lo quiero vincular con lo que decías antes. Israel hace un par de meses trataba de decir todo el tiempo que esta guerra iba a durar todo el 2024, muy probablemente apostando a que un gobierno de Trump sea más, apoye un poquito más en los esfuerzos bélicos de Netanyahu. Pero sin embargo, en los últimos meses empezamos a escuchar, y eso no sé si es porque consideran que puede cambiar ese pronóstico que tenían, empezamos a escuchar que en un par de meses podría terminar la guerra. El plan que presenta hoy Biden, la administración de Biden, es un plan que a muchos sectores de la política israelí no le gusta y a muchos otros les parece que es un tren, que es una única oportunidad. El plan de una autoridad palestina completamente desmilitarizada, con reforma en todos sus ministerios, con una alianza regional, etcétera. Algunos sectores que están en el gobierno, como el de Benny Gantz, consideran que es un tren que pasa una sola vez. Y hay otros sectores, como el de Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, más de la coalición, que consideran que no es aceptable. Creo que también ahí está la respuesta de cómo y cuándo va a terminar la guerra, y eso lamentablemente también tiene una repercusión con los evacuados. Yo en el programa de radio siempre digo, hay tres negociaciones en las que está Israel hoy que son muy difíciles de resolver. En el norte con Hezbollah, en el sur con Hamas y en el sur con los evacuados. Bien, nada fácil, como usted ha dicho, el panorama es algo que estamos observando en el día a día. Antes de Shabbat, cuéntenos algo lindo. Cuéntenos algo lindo. ¿Preparó alguna comida especial? El ambiente, aunque sea, cuéntenos que las temperaturas están agradables. Algo lindo traiga. Voy a decir que Jerusalén de a poco se va volviendo a tener ese clima previo a Shabbat. Hoy por la mañana estuve en el Shuk tomando un café con unos amigos y volver a ver a la gente de nuevo vibrando es algo muy lindo, se siente el espíritu de Shabbat. De hecho, volvieron a subir las temperaturas, lo cual hace que la gente quiera salir más a la calle y se ve cierto clima festivo, por lo menos, de la gente que está aquí, también con los evacuados que están aquí. Hay recitales, hay fiestas, hay propuestas culturales y eso está bueno. Querido Johnny, agradecerte enormemente, no solo por esta crónica de hoy, sino por tu tarea periodística de todos los días que disfrutamos, más allá de la información, porque nos trae justamente esa precisión necesaria de aquel que está
en el lugar, que puede sentir y palpitar los hechos y que además tiene el contacto directo con las fuentes. Agradecerte, desearte Shabbat Shalom y que tengamos pronto mejores noticias, que podamos volver a hablar de otros temas de Israel. Un abrazo para vos, Miki, gracias y que sigas bien. Shabbat Shalom, Jonathan Meta, periodista de Kan Kol Israel, hoy en este panorama de noticias.